Buenos días, estimado público. Mi nombre es Jesús Ángel de la Cruz y el día de aquí estoy con mi estimada compañera Lauri López, quienes le estaremos hablando sobre el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia en la República Dominicana. Traeremos a la mesa temas interesantísimos relacionados a las diferentes disciplinas auxiliares de la geografía humana, a sus ramas, me disculpan. Veremos apartados sobre geografía económica, geografía poblacional, geografía política. Veremos cuestiones de derecho, en materia de derecho, incluyendo todos estos aspectos informativos que se nos dieron en la rúbrica evaluativa. Entonces, para mí un placer decir que daré formalmente iniciada esta exposición el día de hoy. Bien, tenemos un apartado simple que es la descripción del trabajo. En este trabajo, como ya pueden leer o ver en pantalla, buscamos ver la profundidad del cumplimiento de los derechos humanos de los niños y jóvenes en la República Dominicana. Mayormente enfocado, obviamente, en el ámbito educativo, porque si no sería muy extenso. Encontraremos ahí entonces la ley 136-03. Esta es la ley que avala el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. En específico, el capítulo 5, el cual habla del derecho a la educación, el capítulo 45, que se basa fundamentalmente en el derecho a la educación. Bien, entonces, más adelante vamos a ver las pautas que hemos tomado como equipo, mi compañera Lauris y yo, para la realización del trabajo. Bien, como les decía, aquí entonces veremos que para conocer todo lo que se propuso, mi compañera y yo indagamos 6 preguntas, o bueno, 6 temas centrales, de los cuales vamos a hablar para explicar a cavidad el tema de los derechos de la educación en niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. Si pueden ver aquí en pantalla, tenemos la historia de los derechos de los jóvenes del niño, vemos los derechos específicos y su cumplimiento en la ley de las distintas provincias, aquí apelando al espacio geográfico, ya que este es un trabajo de geografía humana, el nivel de analfabetismo, apelando a la media, la geografía poblacional y la geografía cultural, además de la geografía eh, política. Entonces, vemos también que debemos encontrar los entes responsables de garantizar y hacer efectivos dichos derechos, el porcentaje económico enfocado al cumplimiento de la educación, que aquí entonces entraría la geografía económica, y la relación entorno-cultura con el cumplimiento del derecho, apelando a la geografía cultural, poblacional y política. Sin más que agregar, vamos a hablar del tema en lleno. Bien, en la historia de los derechos de los jóvenes y niños y su derecho a la educación gratuita y de buena calidad. En República Dominicana, los derechos de los niños y niñas y adolescentes se encuentran integrados en el sistema de justicia. Nosotros tenemos por derecho 13 años de educación obligatoria, es nuestro derecho y nuestro deber, y gratuita, además de una buena calidad. Entonces, reconociendo esto en distintas normativas nacionales e internacionales, estos derechos representan para los organismos del Estado límites al ejercicio de poder y también mandatos de acción para el diseño y ejecución de políticas públicas, porque necesitamos un pueblo pensante que idee lo que es mejor para el país. Entonces, esto lo materializa en sus distintas dimensiones. Los derechos específicos, por la condición de ser niño, niña o adolescente, abarcan los aspectos como la no discriminación, la educación sexual, un nivel adecuado de la vida, la salud, la protección contra el trabajo infantil, la explotación laboral, entre otros. Entonces, esto es lo que encontramos aquí dentro de la historia de los derechos humanos para salvaguardar la educación en República Dominicana. Ven, a lo que llegamos ahora es al nivel de analfabetismo, apelando a la geografía poblacional
Aquí tenemos un cuadro representativo que nos ayudará a entender mejor esto. Esta tabla representa los niveles de alfabetismo que había en República Dominicana desde el 2007 hasta el 2016. Es decir, esos intervalos no incluyen estos últimos periodos de tiempo, donde sabemos que hay muchísima población analfabeta, donde hay incluso personas alfabetizadas trabajando en carros concho por no poder ejercer dentro de lo que estudió, dentro de su rama de estudio. Vemos el grado de alfabetismo, era muy bueno allá por el 2016. La alfabetización en los hombres era de un 93,76%. La de la mujer joven era de un 98,81%. Es decir, que nuestra educación estaba por los cielos. La prueba PICS estos últimos años hemos tenido una decadencia, bueno, o poca eficacia, pero vemos que nos reconocen de los modelos de Naciones Unidas, vemos que nos reconocen de la comunidad multinacional o internacional relacionado a las Olimpiadas de Matemáticas, a las Olimpiadas de Español. Últimamente la nación dominicana ha tenido un auge de crecimiento en cuanto a su educación, quitando el aspecto pandemia, quitando todos estos aspectos que nos están mitigando en estos momentos. Entonces, me gustaría pasar ya con mi compañera Lauri, porque estoy tomando un poquito más de tiempo. Entonces, Lauri, el escenario es tuyo. Asimismo es, compañero Jesús, muchas gracias por la palabra. Continuamos directamente con el tema entes responsables de garantizar y hacer efectivos los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud en la República Dominicana, apelando a la geografía política. La motivación del encuentro deviene por conmemorarse hoy, 29 de septiembre, el Día Nacional de los Derechos de la Niñez, una efeméride que consolida las leyes que protegen la infancia dominicana. A nivel internacional, la entidad o entidades para salvaguardar el compromiso de los derechos humanos de la educación en la República Dominicana son la UNESCO y UNICEF. A nivel nacional, los encargados son el Ministerio de Educación Dominicana y el Ministro de la Juventud, ONG certificados. El porcentaje económico enfocado al cumplimiento de la educación de la adolescencia y la niñez en la República Dominicana. En este apartado quisiera inmiscuir términos como la geografía económica, patrones económicos y su historia, la geografía cultural y ubicación geográfica, para decir que el ingreso al Estado que designan para salvaguardar la educación de los niños y jóvenes de la República Dominicana simula el 4%. Estos ingresos se ven como determinantes de infraestructura, libros y en el sector público todos los materiales para utilidad de los estudiantes. Sin duda alguna, República Dominicana destina un buen ingreso a esta rama súper importante de la nación, que es la educación. Bien, exactamente, compañera Lauri, disculpa que te interrumpa en esta parte. Bien lo has dicho, el porcentaje económico enfocado al cumplimiento de la República Dominicana, al cumplimiento de la educación de la adolescencia y la niñez aquí en la República Dominicana es el 4%. Otra cosa que debemos de conocer, mi compañera, es que para conseguir dicho 4% se tuvo que luchar. El pueblo dominicano eh, se armó de valor, como decimos en un buen coloquio, y tuvo que enfrentarse instaurando una nueva política pública, peleando por sus derechos, ejerciendo los mismos y haciendo uso de la palabra democracia. Obtuvimos el 4%, que como bien has dicho, nos ha servido para la construcción de infraestructuras, de escuelas, el regalo de uniformes, cuadernos, libros, zapatos. Ahora, si bien es cierto que muchos dicen que no se utiliza todo el dinero para la educación porque es un porcentaje muy bueno para la educación,
se le han aumentado también los sueldos a los maestros. Se han hecho muchas cuestiones, muchas cosas con el dinero destinado al 4% del PIB per cápita de nuestra nación a la educación per se. Entonces aquí dentro del porcentaje económico enfocado al cumplimiento de esto, podemos decir que República Dominicana se encuentra muy bien posicionada. No solo frente a América Latina, sino la comunidad multinacional, siendo uno de los países con el PIB, bueno, con la tasa mayor fijada a la educación. Es decir, el dinero destinado a la educación es mayor aquí que en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces eso quería aclarar, compañera, y pues proceda con su exposición. Muchísimas gracias. Relación entorno-cultura con el cumplimiento del derecho, apelando a la geografía cultural, poblacional y política. Esto ya fue mencionado con anterioridad. La relación entorno-cultura es totalmente intrínseca y muy relevante, pues sabemos que el ser humano es un ser cambiante y modifica el ambiente a su necesidad, y aquí es donde decimos que en materia de infraestructura y escuelas, la República Dominicana se ve situada en un buen nivel frente a la comunidad internacional. Hasta aquí mi tema, y quiero cerrar esta interesante exposición con una frase de Paulo Freire que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Hasta pronto.